¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Sí, gracias por estar miércoles a miércoles y domingos cuando desayunamos juntas, juntos, ¿no? Siempre te lo agradezco por estar. Y también le agradezco a Roxy Taxone, que también del Centro Anancara siempre acompañan este tramo del programa. Hoy vamos a hablar con ella y vamos a saber viste que a veces nos preguntamos qué hacemos acá, a qué venimos, ¿sí? Hay un momento en la vida que uno se hace todas esas preguntas, ¿sí? Es como que se reencuentra bueno, ¿qué hacemos en esta vida? ¿A qué venimos? ¿Por qué a veces nos pasan las cosas y repetimos cosas? ¿Qué sucede ahí? Roxy Taxone. De las vivencias propias, Claro. uno muchas veces, no viéndolo con la mirada, si se quiere, holística, se encuentra a veces con un desengaño, una decepción. La vida misma decir, pobrecita de mí que me pasa esto que me pasa, ¿no? A mí me pasa todo, siempre encuentro lo peor que puedo encontrar, y repito, busco y sigo buscando y siempre encuentro más de lo mismo. Tanto mujeres como hombres pasan por la misma situación. Claro, Eh, claro. Muchas veces, bueno, justamente, y siguiendo un poco los micros anteriores que hablábamos de estas memorias que se repiten, justamente sigue ese condimento especial, ¿no? O sea, nosotros nos sentimos atraídos por aquello que hace que podamos ponernos enfrente de aquellas situaciones que tenemos que solucionar internamente, porque el que está afuera me lo está mostrando. Ahora, claro, cuando no lo podés ver de esa manera, como te digo, no estás dentro de este mundo holístico, de alguna manera es como que te pones en esto de pobre de mí, que me pasa siempre lo Pobre de mismo. mí o las grandes pasiones, porque a lo mejor, qué sé yo, vos ves al otro que es un bombón o te gusta y Claro. piel y no pensás que es tu maestro. No. ¿Qué maestro en ese momento? Nada, Claro. claro. Pero Quiero seguir las pasiones. es que, bueno, uno se ve movilizado Es que en el está mundo por bueno esto. eso. Por supuesto que está Pero bueno. no repetirlo. Repetirlo, y eso depende de cada uno. Eso tiene que ver con a qué venimos, porque si no ya tenemos que empezar a ir a hilar mucho más profundo, ¿no? Cuando uno encarna en el planeta y después de varias encarnaciones, algunos hablan de 5, 6 o 7 encarnaciones, es como que después ya seguís encarnando en la misma familia, haciendo distintos roles y encontrándote de distinta manera. Enseñando. Ese maestro me viene a enseñar muchas cosas. Pero estamos en el otro mundo, no nos damos cuenta. Es Y decir, no. ¿dónde se produce ese clic para entender que el otro me viene a No. enseñar? Cuando uno empieza a hacer la investigación profunda de sí mismo, de Ah, darse cuenta que las cosas no van por el lado donde van, entonces ahí empezás a comprender, empezás a ver esto del mundo espejo, de que atraigo lo que tengo en mi interior, la sombra, todo aquello que oculto en mí y me lo viene a mostrar el otro. O aquellas cosas que yo creo que soy la heroína, porque a veces está ahí, ¿no? Poniéndolo desde el lado de la mujer. claro, Uno claro. se cree la heroína que viene a salvar. Entonces siempre tiene que estar salvando. Entonces busca a quién salvar. Por eso siempre encuentra personas que por ahí no están bien, y te hacen sufrir, porque vos lo vas a salvar. Y entonces ahí empezás a darte cuenta, hasta que te das cuenta que vos no salvás a nadie si no te salvás a vos misma. Empezás a ver esa enseñanza de decir, no puede ser que yo soy, viste cuando buscan la media naranja, no existe la media naranja, es una naranja y la otra naranja, porque no es que o sea, te complementa, o sea, Claro. es mi otra mitad, es que cada uno somos enteros. Y si nos acompañamos desde ese lugar, uno tiene que empezar a ver las relaciones, si lo vemos en relaciones de pareja, pero también en todas las relaciones. Y en el trabajo también debe Es que suceder con lo los mismo. compañeros de trabajo nos pasa lo Claro. mismo, con los amigos nos pasa lo mismo, porque siempre ponemos e idealizamos al otro, porque queremos que el otro sea todo eso que nosotros quisiéramos ver. Entonces le empezamos a colgar lucecitas de colores Claro. y en un momento esas lucecitas de colores se apagan y ves quién es. Y ese que es va a ser siempre ese y no lo que vos querés que sea. El valor de vivir. Los mandatos familiares. Viste que muchas veces los padres, a veces no lo hacen
por imponer, sino porque ven la situación de un país, entonces, bueno, le dicen a los hijos, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, o muchas veces el padre es médico y tiene que seguir el camino el hijo tiene que seguir el camino del padre. Bueno, esos mandatos familiares, ¿sí? ¿En qué nos benefician? ¿En qué nos perjudican? ¿Sí? Bueno, desde Memoria Celular, ¿cómo tocamos este tema? Adriana Torres. El tema de los mandatos es un tema bastante importante para tener en cuenta y para reflexionar. Creo que estamos en un proceso, yo el otro día hablaba con unas amigas, yo decía, estamos evolucionando tanto, y ellas me decían, no, ¿qué vamos a estar evolucionando? Entonces, según como nosotros miremos, si vemos determinados conflictos sociales, que pérdidas de valores, que decimos todo lo demás, esa es una lectura. La otra lectura es la de todas las cosas que nos damos cuenta que ya no queremos más. ¿Está? Entonces, por ejemplo, y acá surge cuando el mandato entra en conflicto, porque yo no me doy cuenta que el mandato me afecta hasta que no entro en conflicto. Claro. Antes, por ejemplo, bueno, a ver, usted es hijo de panaderos, tiene que ser panadero. Usted es hijo de médicos, tiene que ser médico. Yo no pude estudiar, usted va a ser doctor. Claro. ¿Está? O sea, a ver, era como que los mandatos estaban establecidos y había que hacer lo que nos mandaban. Yo recuerdo yo tengo 52 años y cuando estaba en el secundario estaba muy complicada, porque lo que yo quería estudiar, primero que no me animaba a decírselo a mi padre, yo quería ser astrónoma. Yo miraba el cielo y para mí eso era lo único que valía. Y cuando le dije a mi papá y a mi mamá que quería ser astrónoma, que me tenía que estudiar a La Plata, me dijeron, pero vos estás loca. No, hija, mamá me decía, no, yo quiero que vos seas farmacéutica porque en el pueblo no hay farmacias. Y mi padre me decía, no, yo quiero que seas contadora, porque vos fíjate, con mi actividad acá tenés trabajo. Entonces, en un momento determinado dije, no voy a ser ni contadora ni farmacéutica, no voy a ser astrónoma, y empecé a buscar dentro de lo que a mí me gustaba. A mí me gusta enseñar, toda mi vida me había gustado enseñar, entonces elegí enseñar y ser profe de matemática. Entonces, elijo esa carrera y después, en un momento determinado, no porque no me guste la matemática, no porque no me guste la docencia, sino porque había algo a donde yo tenía que ir y elijo otra cosa. Pero cada cambio que vamos haciendo en nuestra vida, cuando nos queremos alejar del mandato, hay algo interno que nos dice, no, vos estás a salvo si estás acá adentro. Si te alejas de la manada vas a estar en peligro. O sea, somos, si vemos nuestro comportamiento como animales, no te podés apartar de la manada. Si te apartas de la manada estás en peligro. La manada te defiende. Entonces, los mandatos producen internamente reacciones muy primitivas que tenemos los humanos. ¿Está? Y respondemos siempre a los mandatos. Entonces, yo siempre digo, cuando uno quiere ir contra el mandato, tiene que hacer un trabajo interno muy importante para que después ese cambio de mandato no le haga mal. Esto no significa que si usted, que me está escuchando, quiere hacer un cambio de mandato, no lo vaya a hacer por miedo a que le pase algo. No, todo lo contrario. Hay que hacer. Exacto, porque además la culpa, bueno, veníamos hablando en los programas anteriores del tema de la obesidad, lo increíble que es la culpa, porque por ejemplo hay gente que come con culpa, hay gente que cambia de trabajo con culpa, o que hace lo que quiere pero con culpa, se casa con quien quiere pero con culpa, arma un proyecto con culpa, porque mi pareja no quería esto, porque mis padres no querían esto. Entonces, soy músico, pero nadie quería en mi familia que yo fuese músico. Y bueno, o yo soy arquitecto y todos en mi familia querían que yo fuese médico. Entonces es centrarnos en nosotros mismos y trabajar
Con memoria celular lo que hacemos es pedirle permiso desde nuestras células a ese cambio de actitud para que realmente no nos traiga problemas luego a futuro. Y es muy importante entender que el seguir mandatos es parte de la viejo paradigma, es miedo. Seguir el mandato es estar aferrado al pasado. Seguir mandatos es no hacerle caso a nuestro propio proceso evolutivo. Seguir los mandatos es no atender nuestra propia individualidad, nuestro propio yo soy. La mayoría de nosotros, o sea, todos en realidad, no la mayoría, hemos nacido en una familia y en esta familia donde hemos nacido hay mandatos, hay cosas. Está en nosotros cortar o no cortar con algunos mandatos. Los que sirven, continuemos. Los que no sirven, los que no nos sirven, hay que cambiarlos. Y esto es muy importante porque muchas veces es tanto el hacerle caso a mamá, el hacerle caso a papá, el hacerle caso a todos estos mandatos, que la persona se vuelve insegura y se vuelve inmadura. Entonces, muchas veces no tiene su propia madurez para decir yo hago. Claro, porque siempre los mandatos fueron los que dirigieron su existencia. El valor de vivir. Y hablando de familia, pero esto no son mandatos, esto es tragedia que vive la ciudad, ¿sí? Nosotros los rosarinos caemos como mosca, nos matan, es decir, estamos viviendo una guerra impresionante. Y los familiares, ¿sí? Las madres, esas madres del dolor, los padres, cuando mueren sus hijos, ¿sí? Porque siempre digo, la muerte no tiene bandería política, ¿sí? ¿Y qué pasa después con los familiares que andan peregrinando, llamando a los medios, ¿sí? Para que la justicia pueda hacer justicia? Pero de este tema va a hablar el diputado Jorge Gen, que aparte, escúchalo, tiene un proyecto muy importante sobre esto, sobre lo que estamos hablando, sobre los familiares, sobre las víctimas, sobre la violencia. Todas las voces, todas. Jorge Gen. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Estamos viviendo en tiempos de mucha dificultad de resolver pacíficamente los conflictos. Estamos viviendo en tiempos donde parece que el individualismo marca nuestros niveles de relación. Solamente nos interesa la baldosa en la que pisamos. Y cuando esto ocurre, cuando el otro es una amenaza, es muy difícil construir proyectos a futuro. El futuro, dice ahí por alguno, pasa a ser una amenaza. Y digo, frente a estos escenarios, el tema es cómo nos encontramos, cómo nos volvemos a organizar como sociedad, a reconstruirnos, a pensarnos. Y bueno, y eso se hace con Estado, se hace con convivencia. Hoy en la provincia de Santa Fe, cuando uno analiza los muertos del 2014, el 2015, se va a dar cuenta que la franja de víctimas son chicos de 18 a 25 años, el 40%. Si vamos de 18 a 30 años, esa franja se acrecienta un 50%. El 80% son problemas interpersonales. Eso significa que el agresor y el agredido se conocen de antemano. El 70% es arma de fuego. Quiero decir que el 70% de los muertos del 2014 y el 2015 han utilizado armas de fuego. El 60% de todas esas muertes se han producido en espacios públicos. Cuando el espacio público es un espacio de miedo, nos metemos hacia adentro. Claro. El espacio público, la plaza pública, es el lugar de encuentro, es el lugar donde todos somos iguales de alguna forma, ¿no? Es el lugar más democrático. De alguna forma es un espacio que genera eso que nos falta, cohesión social, entender de que nunca nos salvamos solos, que los proyectos son siempre colectivos.
Por eso hablaba al principio del individualismo, que si hablamos de que un 80% es interpersonal, que un 70% son armas de fuego, que un 60% tiene que ver con espacio público, nos damos cuenta de que hay problemas que tenemos que resolver que están directamente relacionados con la convivencia. Hoy Rosario tiene un problema de violencia. También hay homicidios en ocasión de robo, pero el número gravitante son los muertos de personas que se conocían de antemano y que no pueden resolver pacíficamente su conflicto. La víctima últimamente ha tenido un rol importante en el nuevo proceso penal. Hoy puede ser, con el nuevo sistema procesal penal que se implementó hace ya algunos años, puede ser querellante. Personalmente, como diputado provincial, he presentado un proyecto para que la víctima sea escuchada. ¿Cómo no le van a consultar, por ejemplo, la víctima cuando se decide una salida preventiva? O consultar, o si querés avisar. ¿Cómo no le vas a avisar de que frente a una condena un juez decidió largarlo? Y que va a estar nuevamente en la calle, quizás a 2 cuadras o a 3 cuadras de tu casa. ¿Cómo no vas a consultar a la víctima acerca de si le vas a dictar una prisión preventiva o no vas a dictar una prisión preventiva? ¿Y en qué consiste tu proyecto? El proyecto tiene que ver juntamente con generar obligaciones al juez y al fiscal con respecto al destino de la víctima, del victimario, de la persona que está condenado, por ejemplo, condenado o está procesado por un homicidio, que se genere un contacto, una vía de información y de consulta a quien es el principal damnificado, que es la víctima. La víctima es quizás la encarnadura del dolor, es el problema en carne y hueso. Es cierto que los fiscales tienen que perseguir a los delitos porque toda la sociedad quiere que se hagan. Esto está bien y es lógico, pero no es menos lógico que más allá de ese derecho abstracto de protección, hay alguien que siente el dolor en carne y hueso, el impacto, su vida nunca va a ser la misma. Mira, yo como en mi anterior cargo como vicegobernador tuve la oportunidad de estar cerca de víctimas o familiares de víctimas de delitos, y te puedo asegurar que en su mirada había huellas de esos momentos imborrables. El proceso penal también, el fiscal tiene que saber que de alguna forma, esto no es técnicamente correcto, pero digo que de alguna forma sea también abogado de la víctima, Como decía recién de los proyectos, también presentamos un proyecto que creemos que va a ser aprobado para que el juez, a la hora de dictar la prisión preventiva o no, tenga en cuenta la situación de vulnerabilidad de la víctima. Esto significa no solamente pensar si el imputado se puede escapar o no se puede escapar y si no te meto preso. No, también la cuestión de que si es peligroso o no para la sociedad. La víctima no tiene miedo. Fíjate, un caso en la provincia de Santa Fe, una persona, digo persona entre comillas, para no descalificar como debería ser, le pega en 2 oportunidades por lo menos probadas, a su cónyuge y una vez a su nena que tenía 11 años. El juez lo llama y eran lesiones leves. Estos eran lesiones, no eran. Teóricamente, cuando es lesión leve es escarcelable. Al ser escarcelable no hay prisión preventiva. Al no haber prisión preventiva, esa persona debería decirle, bueno, váyase a la casa donde vive la nena de 11 años y además porque esto también es un problema para el proceso. Porque evidentemente al otro día va a venir una mujer que va a cambiar el discurso. Porque también está este problema tan hoy que ocupa tanto el espacio, cuando la víctima es una víctima de violencia de género. La violencia de género tiene que ver no solamente con la violencia directa, la del golpe directo, sino con la violencia cultural, porque la violencia de género es violencia cultural, son estereotipos que tenemos en la cabeza y que hacen que pensemos que alguien es superior al otro, que yo soy superior a vos.
¿Es terrible? Es terrible. Esto pasa. Ahora, ¿qué sociedad tenemos, no? Es una sociedad y bueno, esto es terrible. hay que construir Estado, hay que construir sociedad, hay que interpelar a esta sociedad que muchas veces es machista, que discrimina, que tiene dificultad de ver al otro, porque yo te hablaba recién al principio del tema de la violencia. Pero en ciertos sectores sociales, mientras la violencia se dé allá, es como que no pasa nada. También es terrible esto, ¿no? No importa, ¿sí? Porque pasa allá. Pasa en San Martín Sur, pasa en el Barrio Sur, pasa en Palme Granero, pasa en otros lugares donde el nosotros no nos incluye. Voy a repetir esto, a ver si tiene sentido. Donde el nosotros no nos incluye. Entonces, en la medida que generemos cambios en la sociedad, que generemos un grado de conciencia donde el otro sea tenido en cuenta, las transformaciones se dan en forma diferente. Pero no me quiero ir del tema, digo, puntualmente hemos presentado un proyecto para que la víctima sea un actor importante del proceso, para que se la consulte, para que el juez, al momento de decir dicto la prisión preventiva o no dicto la prisión preventiva, tenga en cuenta cuál es el efecto que esa decisión puede tener en el marco de una mujer o de un hombre o de cualquiera en una situación de vulnerabilidad. Digo, uno tiene que trabajar primero poniéndole el cuerpo al tema, porque no son lindas palabras que estamos diciendo. Y aparte el pueblo tiene que saber. El pueblo tiene que saber, pero además de eso, hay centros hay centros de asistencia a la víctima en el marco del Poder Ejecutivo, o sea, hay herramientas que tienen que ver con la asistencia psicológica, en algún caso asistencia financiera. Hay una ley que fue sancionada cuando yo fui vicegobernador de protección a la víctima y a los testigos, porque también es cierto que si no nadie quiere declarar. Claro, tiene miedo, porque me mata. Vos te animás, claro. Estás en un barrio a declarar contra tu vecino sabiendo que después yo, que soy autoridad judicial, me voy y vos te quedaste ahí, te quedaste en el medio y mañana a la mañana lo tenés cara a cara. Sí. Ese es el gran miedo que tenemos. Claro, entonces digo, a mí en mi caso como rol como diputado provincial ahora, lo que busco es esto, ¿no? Generar herramientas concretas que nos permitan vivir en paz. Y creo que es fundamental poner a estudiar, además del proceso penal, hoy hay un gran cúmulo de leyes que están con estado parlamentario. Por ejemplo, nosotros habíamos entendido que necesitábamos más fiscales en la provincia de Santa Fe y presentamos un proyecto para que haya 40 fiscales más y lo trabajamos, y es un tema que la gente sabe que tuvo en nuestra agenda y fue aprobado con sanción definitiva. Hoy tenemos mayor cantidad de fiscales, estamos modificando el sistema procesal penal. Ahora, si no nos ocupamos de la violencia, si no entendemos de que hay experiencias de convivencia que han funcionado bien, si no entendemos que el plan ABRE, que es un plan que se ha dado en varios barrios de la ciudad de Rosario, han traído resultados positivos, pero que no alcanza, que hay mucho por hacer. Educar, pensar en cómo sostener los proyectos a mediano y a largo plazo. La inmediatez no soluciona absolutamente nada. Quizás se den las condiciones para que podamos estar mejor. El valor de vivir. Ay, mire chicos, parece que todo esto está encadenado. ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a hablar con la psicóloga Gloria Bredice y va a hablar del sufrimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el sufrimiento y el dolor y cómo podemos trabajar esto? Gloria Bredice, de Fundación Tendrel. Claro, un poco relacionado, ¿no es cierto?, con esto que decíamos, bueno, ¿quiénes llegan por ayuda o de qué manera? Claro, a la fundación. Sí. Me estoy acordando del cartelito de una iglesia evangélica que dice, pare de sufrir. Claro. Bueno, sí, el sufrimiento no es lo mismo que el dolor o un determinado problema.
¿no es cierto? O sea, el sufrimiento siempre alude a algo subjetivo. O sea, bueno, yo siento que estoy sufriendo. Probablemente alguien me dice, bueno, ¿qué te pasa? Y no sé, tengo todo, tengo comida, estoy en un terremoto, pero no me siento bien, me siento angustiado, estoy sufriendo. Los sentimientos internos, por lo que aparece esa especie de awareness, de concientizarme, de darme cuenta que he caído en algo que por su repetición es el sufrimiento, generalmente van por el lado de que me angustio y como que no puedo terminar con la angustia, o que estoy muy ansioso y no puedo como relajarme o pacificarme, lo cual, digamos, es muy fácil para cualquiera de nosotros. Son, digamos, un poco los dos alertas, como la fiebre es el alerta de que haya una infección como dando vuelta. Bueno, tomando este parangón con la parte biológica, podríamos decir que tanto la angustia como la ansiedad son como la vía regia sintomática que nos transporta a un conflicto, a un nudo que hay ahí en nuestra vida, en nuestra existencia, en el modo en el que nos están pasando las cosas, donde nosotros es como que hacemos agua, como que no podemos terminar de encontrarle ni la vuelta, ni pacificarnos, ni encontrar, ¿qué cosa? Nuestra verdad. Encontrarnos a nosotros mismos en esa circunstancia en la que estamos viviendo. Entonces, cuando llega eso, nosotros, o sea, nos alegramos en el sentido de decir, si vos en una circunstancia conflictiva en la cual te sentís mal, encontrás la lucecita de que alguien te puede dar una mano, de que te puede tender la mano y que vos podés tenderle la mano a ese estado interno, ya es fantástico, porque el impulso a la sanación está presente en la persona. Los temas más terribles o las personas más desesperadas, o sea, a veces hasta han perdido ese impulso y probablemente sean los que lo rodean los que tienen que tenderle la mano para que el otro acuda a una ayuda o, digamos, colaborarle para que se dé cuenta que la necesita, con amor y cariño, para que no reaccione mal. Pero bueno, aquel que se da cuenta que está en un sufrimiento dio el primer paso. Porque en la consulta, en esa contención que realiza el encuentro entre aquel que tiene la necesidad y el que está dispuesto y aprendió y experimentó y tiene los elementos como para poder colaborarle. Yo no creo que sean cosas demasiado como complicadas. Si bien en la psicología hay mucho escrito, hay mucho explicado, hay mucho teorético y muchas teorías y nos ha encantado a los psicólogos, digamos, ver al ser humano en todas sus facetas, a la hora de lo que está ocurriendo, del momento presente, del aquí y ahora, de un sufrimiento, lo que más cuenta es eso, o sea, el encuentro y además el hecho de que en ese proceso y en ese encuentro se comience a mover todo ese campo de la experiencia del que le está pasando esto para encontrar, tenemos una sabiduría interna. Roger lo llama a esta sabiduría interior, lo llama la tendencia actualizante, la sabiduría interior, la incondicionalidad que tiene la vida con nosotros, de que en ese campo de conflicto y con la metodología que tiene la persona para poder colaborar, se empiece a encontrar ese nudo, ese quid, esa semilla, ese estado, cómo ocurrió, cómo apareció, cómo se dio, y allí, por supuesto, también las respuestas para salir de él. El valor de vivir. Hoy va a tratar un tema el doctor Motura que es interesantísimo. Fíjate si vos lo tenés o tuviste o tenés algún familiar, ¿qué podés hacer con los pólipos de colon? El doctor Giraldo Motura. Pólipo de colon, lindo tema, ¿no? Sí. ¿Qué es un pólipo? Es una protuberancia circunscripta visible en la superficie de una mucosa, en este caso el intestino grueso. Los adenomas son los más frecuentes. El pediculado, es decir, que está prendido
al cuerpo, ¿no es cierto? El pediculado sería el menos maligno. El sésil sería el que está, sería el más malo. El pediculado está prendido, pero por un espacio, ¿no es cierto? Y el sésil está prendido completo, es el más malo. El pólipo puede ser primero benigno y después transformarse en maligno en un plazo de unos 10 a 15 años. El velloso sería el más malo. El tubular, el menos maligno. El 30% de las personas tiene algún pólipo. Los adenomatosos serían negativos, los hiperplásicos más benignos. No es fácil para el común de la gente catalogar esto, pero yo les digo para que vayan tomando conciencia, ¿no? Son por lo general asintomáticos, un 5% según las estadísticas sangran, que dan dolor y diarrea. Una colonoscopia cada 3 años puede ser muy útil. Más de 1 centímetro se considera que puede ser maligno y hay que observarlo. Más de 2 ya sería mucho, ¿no es cierto? ¿Qué puede mejorar? Una dieta frutal, con muchas verduras, con fibra, anda muy, pero muy bien. El tabaco, el alcohol y la obesidad son negativos para esto. Se ha visto que es una rareza de que la gente que consume aspirina mejora en cuanto al tema de los pólipos, que no degenerarían tan fácil. Pero claro, el consumo exagerado de aspirina no puede llevar a hemorragia y otras cosas. Yo a la gente esa le digo, la aspirina salió ¿de dónde? Se sacó del sauce. Tome té de corteza de sauce y no va a tener esos problemas y tendríamos el efecto positivo. Es mi concepto de este tema, porque también recomendar que se tome varias aspirinas por día y tengamos una hemorragia sería peligroso, aunque podría ser, no se sabe bien la causa, positivo en el caso del pólipo, pero preferible más vale tomar un té de corteza de sauce, ahí tendríamos el efecto positivo. En homeopatía tenemos el aloe, anda muy bien, la calcárea carbónica, el colosinti, sobre todo cuando hay espasmo, la silicia, la tuya para todas las concreciones, anda muy bien esta formación, el sulfur. En acupuntura hay que hacer acupuntura abdominal. La acupuntura abdominal que yo recomiendo para frenar esto sería del ombligo hacia arriba tenemos el punto de estómago, hay puntos que llegan hasta el esófago, el punto del estrés, que es donde termina el apéndice sifoide, los intestinos delgados, gruesos, riñón, vejiga, el de hígado, para liberar energía. En el caso de una mujer, ovario derecho y ovario izquierdo. Estos dan un empuje a todo el organismo, lo mejoran mucho. El 36 de estómago también da buen resultado en ese sentido. Y hay puntos locales. Cuando la persona tiene un problema de dolores muy fuerte y sobre todo de diarrea a veces difícil, ahí podemos usar las moxas. ¿Qué son las moxas? Las moxas son de Artemisa. Estas vienen de China y está escrito en chino todo, ¿no es cierto? Esta se pone en el fuego hasta que se pone rojo. Y se pone en la zona de ombligo. Se acerca tratando de no quemar. Claro. Poner la mano así. Cuando el paciente acusa dolor, se levanta. Se espera unos minutos, se vuelve a poner unas 3 veces. Y el resultado es maravilloso. Los chinos dicen que las enfermedades de estómago y de intestino, y sobre todo las diarreas, es por frío. En este caso, estimularíamos el calor del organismo. Estos se llaman las moxas, M-O-X-A, que son de Artemisa. Estas vienen de China, por eso le digo. Procedimiento muy interesante, inofensivo, y que da buen resultado, por lo menos en mi práctica de consultorio. Entre las flores de Bach tenemos el Rescue Remedy, el Legrimony, el Craveple, ya lo hemos nombrado, Cherry Plum, el Holly, el Verbein, el Pine, el Walnut. En la fitoterapia tenemos
La equinacia, el muérdago, el propóleo anda bien porque permite, ¿no es cierto?, si hay un cuadro infeccioso, mejorarlo. El sauce, como dije anteriormente, para prevenir el cáncer, el carcinosino, la graviola, y también los lisados de timo, que permite que no se desparrame una situación de tipo cáncer, que no haya metástasis, y los de intestino-estómago. Todo esto nos permite dar armas, pero indudablemente queda en manos del especializado y de los estudios que se hagan, pero se puede hacer con todo este tipo de terapia. Serían en este caso de segunda línea, una ayuda de tipo preventiva y de apoyo si hay una cirugía. El valor de vivir. Estábamos hablando con María Esther Pedroni del Centro Kenneth, que ya estamos en Navidad, ya es impresionante cómo se nos fue el año. Y ellos, en el centro, todos los años hacen esa gran fiesta que llaman Nativitas. Y es impresionante la cantidad de gente que va al Centro Kenneth, chicos. Es algo maravilloso ver eso y ver cómo la gente acompaña a esta mujer que es encantadora y es María Esther Pedroni. Tremendo como pasó el año, voló, fue una cosa, hemos estado todos llenos de obligaciones, de compromisos. Bueno, estamos preparando para los sueños del año próximo, digamos así, ¿no? ¿Y cómo se empieza a preparar Nativitas? ¿De qué manera? Bueno, a ver, esto sería un poquito una réplica de lo que hacen los judíos. Los judíos cuando cambia el año hacen, a ver, por ejemplo nosotros, supongamos, llega fin de año y queremos tener la casa en condiciones, porque viene la fiesta, porque nos reunimos, porque viene la familia. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a limpiar, a acomodar los roperos, a acomodar las alacenas, sacamos todo lo que nos sirve, renovamos todo lo que podemos. En cierto modo, lo que estamos haciendo, con todo lo que tenemos alrededor, con lo que nos rodea, es una reseña de lo que tenemos que hacer con nosotros mismos. Meternos para adentro, ver cómo nos fue, hacer una reseña de cómo hemos vivido, qué obtuvimos de ese año que se fue. Esa sería la verdadera manera de despedir un año y empezar el otro, ¿no? Si nosotros pensamos el ciclo, el 25 de diciembre para adelante, si nos pusiéramos y nos miráramos un poquito para adentro, hiciéramos una limpieza nuestra, así como acomodamos nuestra casa, nos acomodáramos nosotros y pudiéramos ver qué nos fue bien, qué no nos salió bien, qué cosas tenemos que modificar. Balance. Claro, una especie de balance de nuestra vida durante el año. Los resultados que obtuvimos. Claro, parece risible lo que estamos diciendo, pero vos sabés que si la gente volviera a hacer una reseña de su vida, cuántos menos errores habría y cuántos más triunfos tendríamos. Claro, reconocer Claro, los errores. pero reconocer sin careta, sin ponernos careta para que nadie nos vea. Claro, y agradecer los triunfos. Agradecer los triunfos, ver qué nos salió bien, en qué nos equivocamos, qué cosas tenemos que modificar, cambiar, renovar en nosotros mismos. Claro. Renovar ideas, pensamientos, actitudes. Y tratar de que cuando terminemos el año no nos llevemos nada puesto del año anterior. Me refiero a los odios, rencores, males entendidos. Claro. Hablar, sentarnos con la gente que tenemos discrepancias, problemas, modificar nuestra actitud, que no nos queden resabios en la mochila, porque la mochila termina pesando y cuando pesa nos hace mucho daño, porque también interfiere en la salud. Claro, y en esa fiesta que organiza todos los años, ahí va a ser hermoso esto. Es hermoso porque bueno, yo lo he vivido tanto tiempo. Y que, digamos, ¿qué hacen? ¿Van todos sus alumnos? ¿Cómo es? ¿Puede ir cualquier persona? Cualquier persona puede ir y bueno, es una renovación que uno hace, ¿no? Es como decir, fíjate que se escriben los deseos para el año próximo, como si ya estuvieran hechos, se llevan escritos en un papel y después allí se queman. Cuando los quemamos damos por hecho lo que hemos puesto. Entonces como que, a ver, abrimos la puerta al universo
para que nos dé lo que realmente merecemos. ¿Mm? Ahí está el tema. ¿Y cuándo es entonces la actividad? El 21 de diciembre. El 21 de No sé qué diciembre. día cae este año, no me he fijado bien todavía. Bueno, pero vamos a Ya seguir empezamos, hablando. sí, ya empezamos a preparar las cosas para... Vamos a seguir hablando del tema. Del- Sería lindo que la gente venga. Bueno, todos los años, fíjate que tenemos el salón, la glorieta, Sí. el jardín, se llena todo. Todo, El sí, año me pasado consta. había gente en la vereda. Sí, me consta cuando fuimos Sí, a grabar. sí, por eso digo, pero es como que esto se va transmitiendo y la gente que viene de año a año viene a decir, nos dicen, nos cuentan, realmente se cumplieron todas las cosas que hemos pedido. Y bueno, es como una magia, pero los magos somos nosotros, Gracias. porque pusimos la confianza y la fe en lo que hemos puesto. El valor de vivir. Es importante tener ideales, porque los ideales te llevan a salir a lo mejor de un lugar, ¿sí? De la pobreza, de la miseria, del hambre, y los ideales es la fuerza para salir de ahí. Como le pasó a este dirigente, a Oscar Barrio Nuevo, ¿sí? Vino desde ahí, y los ideales lo ayudó a estar donde está hoy. Oscar Barrio Nuevo, todas las voces, todas. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Pienso, y lo tengo acá en la cabeza, aquel que no es un idealista es un cadáver viviente, de verdad. Entonces, yo no quiero ser un cadáver viviente, quiero tener ideologías, y mi ideología tiene que ver con los que padecen como yo lo padecí, la miseria cruel, el dolor, el hambre, la necesidad, todo ese tipo de cosas, realmente que después me hicieron acelerar el paso del tiempo, porque nunca tenía tiempo para más. Hubiera querido tener todo el tiempo, es decir, desde allí aprendí a no dormir mucho, es decir, jamás dormí siesta. Ahora que soy grande, duermo algo, a veces la siesta, pero jamás no tuve tiempo para esas cosas, como para otras cosas que consideraba pavadas. Entonces fui un idealista. Los militantes sindicales tienen que concurrir a eso que te dije en primera instancia. El que no es un idealista es un cadáver viviente, y no hay que permitir que por el hambre, el dolor, la miseria, uno ya se sienta un cadáver. Es decir, uno tiene que tener un ideal, uno tiene que saber que si se lucha se puede obtener lo que aspiran no solamente él y su familia, sino sus vecinos. A mí me duele el dolor de los míos, me duele mucho el dolor de los míos. Y yo siempre digo, yo transito por los pasos de mis compañeros muertos y sé que no me voy a equivocar, porque ellos me dieron la fuerza para continuar. Muchos de ellos lo vi muertos y me parecía que no jamás me iba a olvidar, y ni jamás me olvidé. Es decir, no quiero ser un cadáver viviente, quiero aferrarme a mi ideología, quiero aferrarme a la causa de los trabajadores y de los humildes, y quiero sí lograr que ellos se sientan partícipe efectivo del cambio del sistema social que los hace sucumbir. Allí quiero estar, peleando a la par de ellos. Si nos interpretamos mutuamente, creo que el éxito está asegurado, y creo que ellos pueden salir de eso en la medida que se ocupen por las cosas que transmitimos a aquellos que somos capaces de meternos en lo más profundo de una villa y trasladar cuáles son nuestras inquietudes para con ellos. Es decir, pobrecito del laburante, y como siempre, como te dije alguna vez, ando por los pasos de mis compañeros muertos y sé que no me voy a equivocar. El valor de vivir. Sí, somos vulnerables ante el amor. Estábamos charlando con Griselda de este tema. Somos vulnerables. Pero a veces, ¿qué se presenta? Viste que hay conflictos y vos pensás en el otro y cómo destrabar el conflicto de pareja. Digo,
¿Cómo te ordenás? ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve el tarot ante estos conflictos del amor? Griselda. En realidad, cuando vos decís hay personas, la mayoría de las personas somos vulnerables ante el amor. Claro. Y cuando el amor no es un buen amor, muchísimo más vulnerable. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado desilusionarnos, pasarla mal con un amor, tanto hombres como mujeres? Entonces la consulta de tarot acá juega un papel que es bastante de acompañar, digamos. El tarot en esta oportunidad es una guía. Te acompaña, empieza a desenmarañar toda esa información que tenés hecho un bollo en la cabeza y por medio de las láminas uno empieza a hablar, empieza a desarrollar lo que te está pasando, lo estás poniendo sobre la mesa, cada lámina despierta una emoción que hace que empiece a ser consciente, eso que es inconsciente, que vos sabés que está mal, pero que no podés ponerlo, plasmarlo, digamos, en lo cotidiano. Entonces, el tarot ahí es guía, te acompaña. Cuando vos estás muy angustiada, cuando vos ves que no podés, como te dije antes, desentrañar, el tarot va bajando esa ansiedad, te va acompañando, te va saliendo de la película, porque uno vive como una película de terror, que es lo que hablábamos muchas veces, este tema de los cuentitos. Vivís una película de terror y te salís de la película y empezás a observar y a decir, esto que me pasó tantas veces y lo repetí tantas veces, ¿cuál sería el modo de que yo pueda modificarlo? Entonces ahí empieza la sanación. Ahí acompaña el tarot, ahí acompaña el terapeuta. Por eso las sesiones son tan largas, porque el tema es que salgas bien. Por eso siempre te digo, tenés derecho al bienestar. El valor de vivir. Griselda Donatucci habla de agua, de mar. Y yo, si vos te enganchás ahora con el programa, ella está haciendo un trabajo fenomenal, ¿no? Por todo el mundo, llevando el agua de mar, hablando, haciendo notas, ¿sí? Un trabajo maravilloso. Y hoy va a hablar cómo se usa el agua de mar. Hola amigos, soy Griselda Donatucci para mi canal en YouTube de entrevistas a personas que toman agua de mar en el mundo, testimonios y usos diversos del agua de mar. En este momento quiero compartir con ustedes algo que enseño en todas las charlas que doy y en cualquier consulta que me hacen sobre cómo utilizar el agua de mar, que es un spray o un rociador. Esto lo encontramos acá en Panamá, es de vidrio y encima tiene las medidas, o sea que hasta uno puede preparar o puede ir controlando la cantidad de agua de mar que usa o que toma por día, en fin, si hay gente que tiene problemas con eso. Pero si no, miren qué sencillo. Entonces yo tengo agua hipertónica con un pequeño embudito. Es más, me preguntan si la tienen que colar. Bueno, si el agua tiene un poquito de arena o que sea, ustedes también la pueden colar previamente con un filtro de café. Pero si no, esta está perfecta, no necesite ponerle nada. Entonces, ya tenemos nuestro amigo que lo podemos llevar para cualquier lado con nosotros, lo podemos dejar en la mesa en reemplazo de salero. Lo podemos utilizar porque si lo queremos usar, qué sé yo, para los ojos, entonces este es poderoso, nos podemos limpiar los ojos con agua de mar, la nariz, ponerla en los oídos, en la boca, rociarnos la cara, si nos duele las articulaciones, esto es genial. Y también, si estoy cocinando, entonces, como para un video anterior hice las papas para mostrarles a ustedes, bueno, le podemos poner así, le rociamos las ensaladas, rociamos todo. Esto es genial lo del spray. Y acá tengo otro, que este es buenísimo. Yo que ando viajando de acá para allá, en vez de alcohol en gel, tengo acá con agua hipertónica, entonces uno que anda en los buses, en los transportes públicos, que de repente quiere comerse una fruta y eso, entonces lo tiene como, en vez de alcohol en gel, agua hipertónica, en esta belleza chiquitita que lo podemos llevar con nosotros para cualquier lado.
Y esto, miren qué divino, conseguimos unas botellas de vidrio azul. Entonces también podemos dejar el agua de mar que recogemos del mar en bidones plásticos, después venimos a casa y la podemos trasvasar en envases de vidrio. Esto es una divinura, no me digan que no. Bueno, listo, esto es todo, para que se inspiren, para que usen el spray. Les mando un abrazo, vean el video en el canal de YouTube de Griselda Donatucci, compartan, suscríbanse al canal, invítenme a sus lugares a dar charlas y a compartir todas estas cosas hermosas que son para vivir mejor. Un abrazo. El valor de vivir. Siempre te digo que lo vayas a ver al doctor Tobaldo, porque tiene un escáner, una cosita, sí, chiquita. Pero vos pones la mano, nosotras las mujeres la derecha y los hombres la izquierda. Es impresionante cómo te saca, ¿sí? Todo el cuerpo. Yo insisto en esto, porque en vez de estar peregrinando por tantos médicos, te sentás con Tobaldo, le pones la mano en el escáner y automáticamente te sale todo lo que te pasa, todo lo que necesitas. Es algo maravilloso. Después ellos te hacen un informe. Está bien, si vos se lo querés llevar a tu médico, se lo llevas. Pero anda porque es algo espectacular. Medicina biológica y el doctor Daniel Tobaldo. Daniel, estuviste en un congreso, contame de qué se trata. Sí, estuve participando en el segundo Congreso Mundial de Terapia Neural en Colombia, en Bogotá se hizo precisamente. Es interesante, el tema de la terapia neural es una técnica que más allá de lo que se pueda utilizar para realizar la técnica y que mundialmente por ahí se puede llegar a conocer más por el hecho del dolor, que es una terapéutica para calmar el dolor, realmente el tema principal radica en que la terapia neural es una terapéutica estabilizadora de lo que se llama sistema nervioso neurovegetativo, el famoso simpático y parasimpático, y que trabaja sobre lo que se denominan campos interferentes. O sea, un campo interferente, más allá que puede ser una fractura, una herida quirúrgica, una cirugía misma, un elemento metálico en el cuerpo, hay un montón de otros campos interferentes, como por ejemplo diferentes emociones. Por ejemplo, una de las conclusiones que se sacó en este congreso tiene que ver con la base social, política de la sociedad como referente del dolor, y tal es así que se habla de hacer terapia neural sin agujas, o sea, desbloquear campos interferentes sin utilizar las agujas, que todo el mundo sabe. Y otra cosa que, bueno, que está surgiendo mucho y que es la odontología neurofocal, que es la identificación de las lesiones que tenemos en nuestros dientes, en nuestras muelas, como campos interferentes, y por lo tanto hay que desbloquearlo para que el organismo funcione. ¿Para cada diente te da un órgano? No solamente cada diente, sino cada cara del diente o de la muela. Te da una referencia orgánica. Esto se trabaja desde el punto de vista segmentario, se llama o metamérico. O sea, donde se sostiene, y eso no tiene nada que ver con este tipo de terapia, sino que es anatomía propia, pura, donde cada metámera o cada referente vertebral del cuerpo, cada vértebra tiene un segmento del cuerpo, más la inervación general del todo el cuerpo por el sistema nervioso autónomo, a partir del concepto ya bastante viejo, ¿no? Pero del concepto de Kissinger, o de la matrix o del espacio extracelular. Entonces, eso habla de la interconexión. O sea, hoy podemos, darte un ejemplo de decir, voy a dar un ejemplo que no es cierto lo que voy a decir, pero para que tengas una idea, puedo tener una herida vieja por una mordedura de perro en la pierna y hoy estar consultando por un dolor en otro lado. De hecho, estadísticamente, lo que se llaman dos cosas donde se trabajó muchísimo en este congreso, que es el complejo de la articulación temporomaxilar, cuello, hombros, es tomado como un complejo en sí, y el otro es las lumbalgias inespecíficas, o normalmente llamadas idiopáticas, que son las no quirúrgicas, de las cuales, ese alto porcentaje, las idiopáticas están alrededor del 90%, del 90%, y las dividimos en un 60% como idiopáticas puras, pero el otro 40% es visceral, dolor visceral, personas que tienen dolor lumbar como referencia de un dolor visceral, de un dolor intestino, próstata, lo que sea.
Entonces todo eso es lo que se vio, más allá de que los terapeutas neurales hace rato que trabajamos en ese sentido, pero se trabajó fundamentalmente en reafirmar esos conceptos. Y ya te vuelvo a repetir, de lo que se está trabajando mucho en el contexto social, económico, político, en que está la persona, cómo se ve ese dolor. La técnica tiene cosas muy importantes. Por ejemplo, la técnica, cuando fue descrita por primera vez por los hermanos Huneken, que fue los que lo descubrieron, y después Peter Dodge, que fue el primero que escribió sobre esto, hablaba de un fenómeno que se llamaba fenómeno del segundo. Esto fue en 1950 y pico. El fenómeno del segundo era que vos venías con un dolor puntual, se te hacía terapia neural y vos te ibas del consultorio sin dolor. Hoy la cosa cambió, el grado de acidificación, y de eso se habló muchísimo, del grado de acidificación que tiene el cuerpo, hace que la terapia neural no tenga más ese fenómeno del segundo. Nosotros nos jactábamos, los terapeutas neurales, de decir que en 3 o 4 sesiones solucionábamos las cosas. Ahora estamos hablando de 7 sesiones a 8 sesiones, porque cambiaron las condiciones. Pero por el otro lado se ha ido agregando a la técnica diferentes cosas, como por ejemplo medios alcalinizantes como el bicarbonato. Se ha empezado a usar de forma endovenosa. La procaína, que es lo que se usa, en forma endovenosa, por más que hablen los cardiólogos y todo, que se está comprobado, y hay trabajos inmensos con cualquier cantidad de gente, con unos resultados espectaculares. O sea, fue cambiando todo, y esto fue la base del Congreso, todos los cambios que se fueron haciendo y todos los trabajos que se han hecho a nivel mundial sobre esto. De hecho, hay un trabajo, un médico argentino muy importante, sobre la inyección de terapia neural endovenosa. El valor de vivir. Bueno, ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el Valor de Vivir. Gracias.